a continuar con otras de las informaciones que les comentábamos. Ya está con nosotros nuestro invitado, ahí lo veo, está como escribiendo con su tablet. Sí. Norberto Díaz, muchas gracias por acompañarnos, secretario general de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Me hubiera gustado estar en la marcha, pero es importante comunicar y ustedes han sido muy importantes para abrir espacios que para el movimiento social son muy escasos, siempre. Quiero preguntarle, primero, partamos de algo básico, porque la gente que nos está viendo en sus casas no tiene por qué saber cuáles son las razones para que se convoque una huelga. Bueno, no en general, sino me refiero en esta ocasión, esta huelga, ¿qué está exigiendo? ¿Cuál es el petitorio que quiere poner sobre la mesa? Bueno, es evidente que han habido 4 o 5 semanas de un gran estallido social en donde la gente ha salido a manifestar. Un saludo a los estudiantes secundarios que dieron inicio a esta hermosa batalla, a este minuto de despertar de Chile. Y nosotros hemos convocado a huelga, no porque queramos una huelga. Se equivocan los que hoy día en las redes sociales y en algunos medios de comunicación nos han atacado, o algunos políticos que atacan al movimiento sindical y al movimiento social y a Unidad Social porque ha convocado una huelga. Los dirigentes sociales no les gustan las huelgas, a nosotros no nos gustan las protestas, a nosotros no nos gusta andar buscando huelgas o paro. La huelga y el paro siempre es la última medida. Y aquí han pasado, Mónica, y esto es muy grave, 33, 34 días, han muerto más de 25 personas, hay gente herida, ha habido una represión desatada. Y recién ahora el gobierno llama al movimiento social, entonces nosotros nos vimos obligados a convocar porque hasta este minuto sobre la mesa no hay un solo punto social puesto en la agenda ni del Parlamento ni del gobierno, y eso es muy grave porque lo que se ha hecho no sirve. A ver, tengo que detenerlo ahí porque hay puntos puestos, a lo mejor no han sido recogidos desde o directamente con la mesa de unidad social, pero hay una agenda social más allá de que a ustedes les guste o no, la compartan o no, pero hay medidas sociales, de hecho hay un acuerdo que se llega en el Senado con el cual discrepa parte de la Cámara de Diputados. No estoy diciendo que ustedes hayan sido partícipes de eso, lo que estoy explicando es que se han tomado medidas sociales y me gustaría entender y que usted le explicara a la gente por qué creen ustedes que no son suficientes o tal vez algunas les parecen suficientes, pero no les gusta cómo se generan. Eso es lo que queremos hacer, informar y explicar. Mire, descontemos el análisis y el diagnóstico que todos entendemos. La violencia hoy día radica en la injusticia, en la miseria, en la pobreza, en los que no tienen salud y en los que no tienen educación. Llevamos 5 semanas de un estallido social como nunca se había visto en Chile. Se le ha llamado el Chile que despertó. Y en estas 4 o 5 semanas se han puesto puntos sin tocar el modelo económico. Hasta ahora no se ha tocado en ninguno de los acuerdos, ni en el acuerdo jurídico para la cosa constituyente, ni en el acuerdo de pensiones del modelo económico. El modelo económico hasta este minuto está intacto. No se han tomado ningún tipo de medida que lo afecte. En ese sentido, el movimiento sindical se ve obligado a convocar una huelga general porque a lo menos hay 3 o 4 medidas urgentes que el gobierno tiene que tomar que son distintas a las que vamos a discutir en la Constitución. Vamos por esa medida. Ahora, convengamos 2 cosas. Después quiero que hablemos de la violencia, porque entiendo cuando usted habla de la violencia estructural, pero también hay una violencia que tiene que ver con saqueo, con violencia. Por eso, después quiero hablar también de eso, pero permíteme antes... un punto, porque esto es muy importante que la gente lo entienda, para que no crea que criticamos en el abstracto o en el infantilismo revolucionario. El famoso acuerdo de pensiones, porque descontado está que el acuerdo famoso por la paz tiene varias letras chicas y ha quedado en evidencia que no han sido capaces de llegar a acuerdo. Ojalá que termine bien eso. Pero vamos al acuerdo del Senado que dice... Antes de ir al acuerdo del Senado Social, quiero ir al tema constitucional. A ver, ¿cómo pueden haber distintas visiones? Por eso lo quiero preguntar y que usted me explique si es que hay distintas visiones. Pero como Mesa Unidad Social son más de 100 organizaciones, entre ellas la CUT. Así es. Entre ellas la CUT y hay muchas más. Exacto. Por eso digo que son más de 100, 120 o por ahí. Entonces, mi pregunta es la siguiente, respecto del acuerdo por la paz. Entiendo que a ustedes no les gusta el acuerdo institucional, la forma en que se genera, pero quiero saber si finalmente se van a sumar activamente a la campaña para un plebiscito. La gente va a poder decidir, apruebo o rechazo una nueva constitución y cuál de los 2 mecanismos les gusta más. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer respecto de ese punto? ¿O hay posturas divergentes en la Mesa Unidad Social y van a decretar, no sé, libertad de acción o van a tomar todos juntos una postura? No, yo creo que ha habido una postura que es de rechazo a este acuerdo en la forma como se dio y con los actores que se dio. Eso no significa que las organizaciones en forma autónoma participen. Yo creo que este proceso hay que empujarlo, pero hay que empujarlo con correcciones. Y es parte de lo que hay que conversar con el gobierno, porque
Nuestro problema no es solamente que se fije un salario en 510.000 pesos, que es urgente. No solamente es urgente que haya 410.000 pesos a lo menos para cada pensionado en Chile, que también es muy urgente. No solamente es urgente que se concuerde que no puede haber impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos, sino que también es urgente que el mecanismo constituyente nos dé garantías a todos. Y no nos da garantías a todos, y me lo tienes que perdonar porque eso es importante que la gente lo entienda bien, si ese es firmado por instituciones que están desacreditadas, pero que no están desacreditadas por las redes sociales, que no están desacreditadas por el morbo, Mónica, están desacreditadas porque al interior de esas instituciones se burló la soberanía popular. Hubo un grupo de gente muy poderosa con plata que se compró el Parlamento. Hubo un grupo de gente que durante años abusó, burló la soberanía popular. Se refiere al financiamiento ilegal de la política y algunas leyes. Okay. Y cuando uno criticaba esto, te censuraban, te sacaban de los medios, te decías que te quedaste en el pasado. Aquí se pudo siempre llevar el tema del financiamiento ilegal de la política. O sea, y saludamos lo que ustedes hicieron también para el movimiento estudiantil 2006-2011. Eso siempre estuvo presente sin tomar partido por nadie, pero pudiendo todas las voces expresarse. Pero quiero preguntarle al respecto. Ya, no les gustan esas instituciones que se ponen de acuerdo, pero hay un saludamos acuerdo. Que se termina la Constitución del 80, ya, pero por eso. Entonces, mi pregunta sin letra chica, porque ya. mira, sin letra chica, ¿sabes por qué? Porque el Parlamento tiene una soberanía que está burlada. Hay gente que no debería estar en el Parlamento. Ya, pero señor Díaz, esos son los parlamentarios que estamos claros que no van a salir de sus cargos. 30 años están. Algunos sí, otros más incluso. Algunos yo diría que un poquito más incluso. Yo no pensé que en mi vida iba a vivir 2 toques de queda en mi vida. Y lamentablemente, como tú lo estamos viviendo. Hay un acuerdo. De hecho, más toques de que se le tocó el terremoto, pero eso fue por otras características completamente distintas. No tiene nada que ver con política, sino con un desastre natural. A ver, pero está el acuerdo, está el llamado a un plebiscito de entrada, como se quería, con un plebiscito de entrada, en que se pregunta si se quiere o no. Bueno, si la gente no quiere otra constitución, quedamos hasta ahí, digamos, porque la gente vota, y con 2 mecanismos. Ya está ese sistema. El punto es entonces, por más que lo hayan acordado instituciones que a ustedes les parece que no son legítimas o que están deslegitimadas, el punto es que ya está el proceso. Entonces, cuando usted dice con correcciones, ¿qué correcciones les gustaría para adherir a eso, para que pasemos también a la parte social de esta huelga? Bueno, hay una muy obvia, que siempre se dijo que el tema de los quórum era un tema sustantivo, sobre todo si tú partías en blanco. ¿Y por qué? Permíteme decirte esto, porque te dicen todos que después esto lo va a regular la ley. Pero lo que no va a regular la ley es aquellas cosas, Mónica, en las cuales no podemos volver atrás. ¿Podemos volver atrás en el tema de las eléctricas? ¿Puede la Torre Entel volver a ser del Estado? ¿Puede Endesa volver a ser del Estado? No por plata, sino porque son servicios esenciales de la población. ¿A usted no le gustan los 2 tercios? A mí no me gustan los 2 tercios. Yo creo que hubo un acuerdo apresurado. Yo creo que la clase política se vio acorralada, asustada. Quiero pensar, de verdad, que todos ellos actuaron de buena fe, pero la puesta en escena que hicieron, perdóname, Mónica, fue grosera. Parecía un reality show donde los mismos responsables que durante años negaron los cambios sociales, negaron leyes laborales para recuperar negociación ramal o para que los sindicatos tuvieran poder, negaron la posibilidad de modificar las AFP, se contaminaron con el royalty minero, hicieron trampa, perdóname, hicieron trampa. Ese Parlamento tiene una gran responsabilidad de lo que ha pasado. Todos dicen que el presidente es muy responsable. Yo creo que el gobierno es muy responsable de lo que está pasando, de la violencia que surge de la injusticia social y de la gente que ve a sus padres morir porque no pudieron operarse en la salud o porque sus padres tienen sueldos miserables, pero también hay una responsabilidad de un Parlamento, Mónica, que durante 28 años, perdóname, hizo leyes al gusto de los empresarios. Y eso es muy grave porque violó la soberanía popular y la mayoría. No creo que eso nos vaya el tiempo sin abarcar otros puntos. Entiendo su punto, lo ha planteado usted con toda la libertad acá, pero el tema es que ya está convocado ese proceso y los 2 tercios falta la agenda social. Exacto, y le quiero recordar que hay varias constituciones que son acordadas a partir de una hoja en blanco y con 2 tercios como la boliviana, por ejemplo. O sea, los 2 tercios se han ocupado en varios procesos constitucionales a lo largo del mundo, más allá de que entiendo que a usted no le satisface. Quiero ir al tema de la agenda social y de los cambios sociales. Me gustaría que usted le explicara a la gente cuáles son,
pueden haber más, pero 2 o 3 o 4 de las más importantes urgencias sociales para ustedes que les gustaría que más allá de los cambios estructurales que ustedes plantean se tomaran ahora. Yo creo que la gente que está viendo este programa y la gente que pueda compartirlo después tiene que entender que hay peleas de largo y mediano plazo. Por eso le digo, las y hay primeras. urgentes. Yo creo que las primeras tienen que ver, lo han dicho las encuestas, lo dice el barómetro laboral que ha lanzado la CUT a través de la Fundación Fiel con Marta Lagos a la cabeza hoy día en la mañana. Las prioridades nuestras están en salud, sin lugar a dudas, en salarios, en pensiones y en que no haya impunidad en materia de derechos humanos. ¿Eso en qué se traduce? En materia de salario, nadie puede ganar menos de la línea de la pobreza. Y eso significa que hay que llevar los salarios a 510.000 pesos líquidos. Eso significa un salario que alcance los 600.000 pesos. Lo detengo un poquito ahí para preguntarle, ¿ustedes están dispuestos dentro de este petitorio que hacen a hacer una diferencia entre grandes, pequeñas y medianas empresas en que la vigencia o la entrada en vigencia de ese salario sea escalonada según el porte de la empresa o no? Yo prefiero hacerte otra contrapropuesta. Y aquí hablo a título personal o solo en nombre del movimiento sindical. Yo represento a la CUT, no pretendo representar ni a la calle ni a otro. Yo preferiría, porque se ha hablado mucho de las pymes en estas horas y yo quiero solidarizar con miles y miles de trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo producto de la violencia y los saqueos. Pero ¿por qué no hacemos lo del 83? Si el año 83, Pinochet, Jaime Guzmán, todos los que hoy día son diputados y senadores y que eran amigos de ese gobierno o eran funcionarios de ese gobierno concurrieron a salvar la banca. Chile estuvo endeudado por años con la famosa deuda subordinada. Salvamos a los más ricos con la plata de las pensiones de los chilenos, perdónenme. ¿Por qué ahora no compramos la deuda de las pymes? ¿Por qué no suspendemos la cartera de las pymes en este país y la deuda la compra el Banco Central y nos endeudamos 20 años? Cuando cayó el muro de Berlín, Mónica, el año 89, que lo vivimos, yo lo viví como dirigente estudiantil en la Católica ese año, en la expectativa de que caía la dictadura al año siguiente, lo que hizo Helmut Kohl para recuperar la Alemania del Este fue endeudar a Alemania por 20 años. Mónica, Chile tiene plata. Tiene mucha plata. Mis amigos políticos me han dicho ahora en las últimas horas desesperados, sabes que Norberto se alcanza para esto, había plata. Había plata. Había plata. ¿Qué había otra plata cosa más? De las soberanos. urgencias de corto plazo, ¿qué plantean ustedes? De las corto plazo, salario de 510.000 pesos okay. Y si hay subsidio que sea para las pymes, no que las grandes empresas. Aquí las grandes empresas tienen que pagar, porque aquí las grandes empresas ganaron plata prestándonos plata a nuestros fondos de pensión. Aquí se hizo un mercado de capitales concentrado al cual concurrió el Banco Chile, el Santander, todos los grupos económicos, y esos grupos económicos nos prestan la plata más caro. Los grandes empresarios tienen que pagar salarios decentes. Pensiones, tenemos que en un corto periodo urgente, no nos sirven los acuerdos del gobierno que dicen las mujeres a los 80 años van a poder tener un incremento del 50% de las pensiones. Eso Hombres es un chiste, mujeres, un chiste, es una falta de respeto lo que ha hecho el Banco del Estado hoy día, que le ha dicho a la gente que va mayor de 65 años, de 75, que 3 veces al mes no le van a cobrar en el Red Bank. Perdóname, eso es un insulto a la gente. Cuando, o decirle para poner la contraparte, cuando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que hay que hacer estos cambios y que están de acuerdo con incrementar más la pensión básica solidaria y las otras pensiones, pero que debe hacerse en forma gradual y con responsabilidad fiscal. ¿Qué responde usted? ¿Qué es un punto yo creo que la responsabilidad fiscal no puede seguir solo pensada en materia económica. Aquí durante 30 años la responsabilidad fiscal ha significado que hemos tenido puros ministros de Hacienda que provienen del Fondo Monetario Internacional. Yo le digo a los amigos de la Concertación o de la izquierda o del Partido Comunista que en otros países eso no se permite. Nosotros hemos pensado una economía pensada en el capital y no pensada en el hombre. El hombre necesita más cosas, la mujer necesita más cosas, bienes culturales, educacionales. Los empresarios que le reclaman a los trabajadores productividad son los mismos que le negaron por décadas a los trabajadores aprender inglés, aprender francés, tener buena educación. Señor Díaz, nos va a acabar el tiempo y quisiera preguntarle, nos habla usted algunos salarios, cambios. pensiones. Exacto, por ejemplo, nos han hablado que es importante educación, que quieren cambios estructurales, nos habló del acuerdo por la paz, pero hay una cosa que esto se tiene que negociar. Y quiero saber si ustedes, que han sido como Mesa Unidad ahora invitados a la moneda, ¿cuál es la postura de la CUT? Porque entiendo que usted no puede hablar por las 120 y tantas organizaciones de la mesa, de la unidad social, pero la CUT va a ir a la moneda a reunirse con el ministro del Interior o con quienes los inviten, con quienes estén en esa instancia o no. El bloque sindical, y entiendo unidad social, se va a sentar en algún minuto con el gobierno, pero no para negociar. Nosotros no queremos fotos con el gobierno, nosotros no queremos cócteles, no queremos ir a comer, ni a almorzar, ni a tomarnos un café. Nosotros le hemos hecho entrega al gobierno
gobierno como bloque sindical el 4 de noviembre un pliego laboral, no hemos tenido respuesta y esperamos que el gobierno nos responda. No entiendo, usted dice no queremos negociar. Es que nosotros no tenemos nada que negociar, porque el gobierno es el que tiene que responder. Pero pregunta, cuando uno se sienta con alguien y cuando uno tiene ciertas demandas que son importantes, que son relevantes, lo entiendo. El gobierno tiene que responder al país, claro, no a nosotros. Pero después ustedes me imagino que conversarán con ellos, porque usted sabe que el gobierno... escúcheme, usted después si quiere me desvirtúa la pregunta o la rechaza, pero... El gobierno con alguien tiene que negociar, no puede negociar con todos los chilenos. Entonces, por ejemplo, puede tener un planteamiento al gobierno, pero alguien le tendrá que decir de vuelta una contraparte, esto sí, esto no, acá me falta, acá no. Por eso cuando usted me dice, nosotros no tenemos nada que negociar, ¿y con quién negocia el gobierno entonces? Pero es que nosotros no, mira, Mónica, el último salario mínimo... Pero Mónica, escúchame, para que pongamos ejemplos bien concretos. El último salario mínimo con el gobierno de la derecha no se pudo negociar, fue una imposición. Pero no con el gobierno de la derecha, también con Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés nos impuso, el que hoy día es asesor, era ministro de un gobierno izquierdo y terminó de asesor de los empresarios en materia previsional. Bien entretenido el país que hemos tenido, bien singular. Tampoco fue imposición, no hubo negociación. ¿Alguien puede creer, de verdad, con la mano en el corazón, Mónica, que cuando vamos a negociar el reajuste, realmente tenemos una negociación con fuerza? Hoy día, en medio del movimiento social que estamos, ¿no están dispuestos a conversar con el gobierno? Pero es que las medidas grandes se van a discutir en la constitucional. En las medidas inmediatas, nuestra demanda es concreta. El gobierno tiene que llevar los salarios a 500.000 pesos. Que vea el gobierno con quién lo hace, porque mira, no es que negociemos nosotros con el gobierno, si el gobierno no le va a pagar el sueldo a las empresas privadas, el gobierno tiene que hablar con el Parlamento, construir subsidios para la pequeña empresa para llegar a los 500.000 pesos y tiene que establecer con los que aquí están pasando colados, que son los grandes empresarios, que son gran responsables de esta crisis y que aquí no han dicho nada. ¿Sabes lo que hacen los grandes empresarios, Mónica? Perdóname que lo diga y que me permita este canal denunciarlo. Lo que hacen los grandes empresarios es juntarse con dirigentes falsos, es inventarse centrales sindicales falsas que no existen, que nadie cree. Usted está diciendo porque no se sentaron con la CUT, pero también... No, por favor. No, porque no sé, pero si es verdad yo te podría que no listar los dirigentes que no son dirigentes sindicales con los que se pero me refería que usted está haciendo referencia para que la gente entienda... Nosotros nos vamos a sentar con el gobierno, pero no a negociar. A la reunión que tuvo parte de la CPC con dirigentes y que no estaba la CUT. Estoy transparentando eso. Que usted se refiere. Perdón, ya, pero para cerrar. Pero no era una, han sido como 4 o 5 y se han expresado en 2 declaraciones, una que sacaron hoy día en la mañana muy singular, de un grupo muy singular de dirigentes sindicales de este país. Sí, está bien. No sé si todos los empresarios también se puede generalizar, pero... No, yo no generalizo. Yo hablo con nombre y apellido. Yo hablo del Grupo Solari, del Grupo Cueto, de Andrónico Luxi, de Angelini, de los poderosos de este país. Esos poderosos de este país fueron salvados por los impuestos de todos los chilenos. Esos poderosos de este país no han sido capaces de dotarnos tampoco de un gobierno. Ellos apoyaron al señor Sebastián Piñera. Si el señor Sebastián Piñera no es capaz de dar una solución a los problemas que el país está teniendo, y si el Parlamento tampoco es capaz, entonces lo que debería hacer el gobierno es hacerse un lado y convocar a elecciones anticipadas tanto en el Parlamento como en la Presidencia de la República, porque el que no es capaz de conducir no puede seguir conduciendo el país, y es un dato objetivo de la realidad. Puede ser doloroso, y esto no es un tema si estoy más cerca o no de algunos que han planteado esta postura, pero estamos en una situación, Mónica, que es al extremo grave, y yo espero que la movilización de mañana sea una movilización pacífica. Los trabajadores nos queremos mover pacíficamente, no con violencia, no con saqueo, y llamando al gobierno a que recapacite. ¿Y qué le dice usted para cerrar entonces también? Que usted me ha dicho, lo dejamos para después, no cerramos con eso. No cerramos ese tema. ¿Qué le dice usted a quienes sí están o sí ejercen la violencia, o a quienes saquean, o quienes efectivamente sí ocupan ese método? ¿Cuál es el llamado de ustedes mañana? Yo creo que el llamado nuestro es claramente a movilizaciones pacíficas, bajo la orden de los sindicatos, bajo las órdenes de las organizaciones sociales que están en unidad social. Nosotros no queremos saqueo, nosotros no queremos violencia, pero la primera violencia, Mónica, aquí ha venido de un país y de un Estado que ha sido incapaz de darle a los chilenos bienestar, justicia, educación y salud. La gente está mal, lo hemos dicho por años, Mónica. Por años tocamos las puertas del Congreso, por años tocamos las puertas de la moneda. Nos enfrentamos a todos los gobiernos de todo color. A veces a nosotros nos critican. Yo he estado preso en todos los gobiernos. Tengo requerimientos de interior en 3 gobiernos distintos. Y sin embargo nadie quiso escuchar. Entonces a veces, perdóname si a veces nosotros hablamos un poquito con dolor. La gente hace mucho tiempo la está pasando mal en Chile. Miles de chilenos la pasan mal. Miles, hijos nuestros han sido golpeados. Y si hubiera sido tu hijo, Mónica, el que pierde un ojo,
Y si hubiera un sobrino nuestro, los que están en esa situación, Chile tiene más de 25 muertos. ¿Cómo el presidente, cómo el Parlamento fue incapaz, Mónica, en 4 semanas, de parar a un gobierno que estaba reprimiendo? Y nos piden a nosotros que paremos la violencia. En ninguna marcha de la CUT hay violencia. Ni un 1 de mayo se registran incidentes. El movimiento sindical se mueve en forma pacífica. Y si ha habido violencia, porque la gente está dolida, tiene problemas de sueldo, no tiene plata para llegar a fin de mes. La gente tiene miedo, sí, la gente tiene miedo de no llegar a fin de mes. Esa violencia nadie ha respondido por años. Y a los que la criticábamos, se nos trató duramente por años, se nos excluyó, se nos sacó de los programas, no fuimos invitados nunca y se nos trató como que nos habíamos quedado en el pasado. Y hoy día vienen a reclamar contra la violencia, perdóname si te lo diga con tanta franqueza, pero la violencia está en Bajo de Mena, está en las poblaciones pobres de Valparaíso, de Viña del Mar. Viña del Mar está lleno de campamentos, esa gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene nada. Y nadie dijo nada. Le entregamos viviendas sociales a la gente miserable, le entregamos casas Copeva y nadie respondió. Entregamos el agua y nadie responde. Entonces, la gente está cansada. Yo mismo estoy cansado. Llevamos 30, 40 días movilizados. Nosotros llevamos 30 años peleando. Yo llevo 30 años peleando con varios gobiernos. Entonces, a mí me cuesta, de verdad, cuando dicen, no les dijimos. No, por favor, les dijimos en todas las instancias, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en la Moneda. Perdóname, le rogamos a la política, le rogamos por mucho tiempo que cambiaran las cosas en Chile y no fueron capaces de mover una coma. Alberto Díaz, secretario general de la CUT, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Bien. Muchas